Hola chichis, ¿cómo estáis? Buenos días, espero que hayáis pasado un 8 de marzo, un Día de la Mujer muy reivindicativo, muy rebelde y bueno, pues que se os haya escuchado allí donde hayáis querido que llegue vuestra voz. Vamos a hablar de la luna nueva en Piscis que tenemos esta noche. En realidad la luna nueva se va a perfeccionar en la mañana del día 10, en la mañana del domingo, pero ya estamos dentro de esta atmósfera. Ya os he comentado brevemente algunas pinceladas de esta lunación, sobre todo en lo que concierne a su peso contextual, a su peso colectivo. Lo tenéis en el post que dediqué a marzo, podéis seleccionar en el timeline esa parte dedicada a esos días de esa luna nueva por si os apetece volver a escuchar, ¿no? Resumiendo, en aquel momento os decía que esta lunación es precursora de todo un proceso que se extenderá hasta 2027 porque esta luna nueva siembra un inicio de alguna cuestión que va a culminar el 17-18 de septiembre del 2024, dentro de 6 meses, en forma de un eclipse en Piscis. Este eclipse en Piscis que vamos a tener en septiembre tiene la particularidad de que es el primero de su serie. Veníamos desde hacía muchos años que no teníamos eclipses en este eje de Piscis y Virgo, y este va a ser el primero. Entonces, esta luna nueva como momento semilla inicia un proceso que veremos desembocar después en grandes temáticas impulsadas y catalizadas por la fuerza de este primer eclipse de su serie. Y a partir de ahí, hasta 2027, vamos a tener eclipses en este eje de Virgo y Piscis que van a estar dialogando de alguna manera con esto que veamos desencadenarse en septiembre, ¿no? Entonces, en otras palabras, ahora mismo con esta luna nueva en el grado 20 de Piscis, estamos iniciando un proceso muy importante que tendrá también una repercusión más adelante. También, aparte de todo este tema de los eclipses, vemos que esta lunación se da justo en medio entre Saturno y Neptuno, y esto también le da un carácter largoplacista, cargado de un sentido de consecuencia bastante serio o incluso bastante pesado, ¿no? Sabéis que Saturno y Neptuno se están preparando para hacer una conjunción que ya se perfeccionará el próximo año, en 2025, pero ya es un clima que se está preparando, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta luna nueva también empieza a dibujar una atmósfera sensible, una atmósfera emocional bastante especial, ¿no? Que tiene que ver también con todo esto que van a estar dibujando en nuestro panorama Saturno y Neptuno una vez que se junten. El hecho de que esta lunación se dé justo en medio de Saturno y Neptuno, pues es significativo y tiene que ver también con que ahora mismo estaríamos en una especie de intersticio, ¿no? De la realidad y la ilusión, o de las ilusiones y las frustraciones, sentimientos muy exaltados de solidaridad unidos a sentimientos de alienación o de soledad. Hay como muchas cosas mezcladas, ¿no? La fantasía y lo real, lo que parece imposible, pero también lo realizable contra todo pronóstico. Es decir, que Piscis siempre va a ser este signo bastante confuso y bastante mágico, ¿no? En el que podemos mezclar realmente aquello que no parece tener nada en común, ¿no? Es un signo en el que disolvemos las barreras y la piel de las cosas para dejar que se disuelvan y que se mezclen, ¿no? Y a partir de ahí, pues nacen también importantes unicornios, ¿no? Que no parecen formar parte de este mundo, pero que también apelan a algo que sí que está en la naturaleza de lo real, ¿no? Piscis es el signo de la imaginación, tiene mucho que ver también con el sentir popular y también con las artes, la imaginación en un sentido creativo o la fantasía, la capacidad para crear otros universos con el poder de la mente o el poder de la sensibilidad. Entonces también podría ser un momento bastante creativo en el que tuviéramos necesidad de materializar algo que responda a este mar interior que no necesariamente está en calma en este momento, ¿no? Recordáis también que habíamos hablado pues de que unas horas antes de que se perfeccione esta luna nueva, tenemos a Marte y a Urano haciendo una cuadratura exacta, justamente en esa víspera de este novilunio, y acto seguido también Mercurio sale de Piscis para entrar en Aries. Esto sugiere que hay también una atmósfera bastante asertiva y beligerante que está impregnando la atmósfera y que también determina de alguna manera una cierta agilidad en las ideas o en las acciones que
en principio nos puede llevar también a posicionarnos de una forma rápida en alguna cuestión que hubiera venido sintiéndose un tanto ambigua. Creo que también esta podría ser una luna nueva en la que, precisamente por lo que sentimos, que puede ser bastante confuso o bastante presionante, ¿no? Es como si de alguna manera nos sintiéramos un poco como un contenedor de emociones, ¿no? Que se van a desbordar en cualquier momento. Hay un poco esta sensación con tantísimos planetas reunidos en Piscis. Entonces, de alguna forma, esta emoción que es tan presionante en este momento, que es tan pujante, puede perfectamente llevarnos a reaccionar también de maneras rápidas o ágiles para tratar de hacer algo con algún asunto que ha sido marcado por la pasividad o por temas como la negligencia o la desgana o la desidia, ¿no? Entonces será un momento en el que tendremos ganas de reaccionar frente a algo de lo que hemos tenido demasiado o algo que hemos tolerado de una forma hiriente, ¿no? De una forma sangrante. Entonces, digamos que es una lunación en la que despiertan también al tambor un poco de esas emociones colectivas, despiertan grandes expresiones, grandes rebeliones, ¿no? O grandes revoluciones, donde de repente descubrimos de una forma increíblemente lúcida y rápida, o casi inmediata, ¿no? Con Mercurio en Aries, descubrimos de repente una flecha que viene como en forma de idea, ¿no? Y que de repente parece increíblemente lúcida. De hecho, vemos que el otro aspecto que está dibujando esta lunación es un sextil a Urano. Es un sextil prácticamente exacto, es decir, esta luna nueva cae en el grado 20 de Piscis y está haciendo un sextil a Urano que se encuentra en el grado 19 de Tauro. Entonces, este sextil, que es casi exacto, vendría a ser el único aspecto que se forma en este momento de forma precisa, ¿no? Con la lunación, quiero decir, con las luminarias. Y de alguna forma hablaría de la oportunidad también de tomar otro punto de vista frente a alguna cuestión que habíamos tolerado o normalizado o algo que no habíamos sabido por dónde tomar, ¿no? O por dónde entender. De repente podría haber también una especie de revelación, ¿no? Es una oportunidad para ver las cosas de otro modo. También, por otro lado, no es solamente una cuestión de perspectiva, sino que además también esta lunación podría traer consigo la oportunidad de encontrarnos con nuestras semejantes, encontrar comunidad ahí donde nos habíamos sentido aisladas o donde nos habíamos sentido un tanto más al margen, ¿no? Este tema de qué está al margen y qué está en el punto de mira con toda su centralidad, creo que también podría ser una gran temática de esta lunación, ¿no? ¿Qué es lo que hay al margen de lo que no vemos? ¿Qué es lo que queda más allá de la frontera? La frontera es un tema característico, ¿no? De este Saturno en Piscis, que también está aquí muy presente. Y luego, por otro lado, también esta noción de que ojos que no ven, corazón que no siente, todo esto está aquí como involucrado en una atmósfera bastante compleja, ¿no? Que nos interpela, es decir, es un momento en el que algo vibra a nivel emocional diferente y por tanto este sextil de Urano a la Luna tiene que ver también con esas emociones que hemos dejado al margen o esas sensaciones que normalmente desatendemos porque nos parecen extrañas o porque no sabemos dónde ubicarlas y cómo hacemos para digerir o para procesar todo esto, ¿no? También podría haber en algunas personas sobre todo un cierto sentimiento de desarraigo o de sentirnos excluidas o no pertenecientes a algún asunto que a nivel colectivo parezca mucho más cohesionado, ¿no? Este va a ser un momento también para reconocer dentro de nuestra sensibilidad qué es lo que nos diferencia o digamos que la parte como más pesada o más dramática tal vez de esta lunación podría ser que muchas personas se sientan solas en su sentir o solas en su forma de pensar. Casi como si fueran un alien que observa el mundo desde fuera con absoluta perplejidad, ¿no? No sé si alguna por aquí se siente un poco así, ¿no? Pero a veces también cuando tomamos contacto con realidades que son sorprendentes por su dramatismo, ¿no? Humano, por ejemplo, pues también podemos tener esta sensación, ¿no? Como decir, bueno, este no es mi mundo, yo no puedo pertenecer aquí, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que la humanidad incurra todo el tiempo en este tipo de cosas en las que yo no me reconozco o que atentan contra mi sensibilidad de una forma flagrante, ¿no? Es decir, hay un punto de reactividad
emocional que nos puede hacer sentir a veces un poco solas o un poco excluidas. Por eso es que precisamente el sextil de esta lunación a Urano creo que también nos llama bastante a sembrar lazos de entendimiento o de solidaridad con otros seres humanos, ¿no? Especialmente para que podamos entendernos en lo que nos diferencia y también acompañarnos en aquello que nos une en forma de propósitos compartidos, ¿no? Esta lunación nos pregunta, ¿qué es lo que soñamos? ¿Qué es lo que ha cambiado en nuestra forma de soñar cuando miramos al horizonte también? ¿Y qué es lo que sueñan nuestras congéneres, ¿no? Y también nos pregunta si es factible, si consideramos factible, compartir un mismo mundo cuando nuestros sueños son tan distintos o incluso aberrantemente diferentes, ¿no? Se trata de una lunación que marca esa divergencia de sensibilidades como un punto de inflexión o como un punto de no retorno. Entonces tiene un punto pues algo dramático, ¿no? Por otro lado, también es una lunación que podría perfectamente desencadenar en nosotras la voluntad de aislarnos durante un tiempo o de desconectar durante un tiempo de ciertas cosas que nos estresan. Entonces también podría ser una lunación en la que necesitáramos evadir de algún modo ese contacto más bien constante que hemos tenido con diferentes noticias o fuentes de información o entornos que nos agitan o que nos crean ansiedad, ¿no? Principalmente porque es un momento muy nervioso también con la cuadratura de Marte y Urano tan vigente, ¿no? Y Piscis también tiene que ver a veces, especialmente con Saturno ahí, con la intención de protegernos tomando distancia o protegernos evadiéndonos de algo, ¿no? O ausentándonos de un entorno que se había venido sintiendo muy emocional o muy pesado. Esto tiene que ver también, ¿no?, con nuestra capacidad para protegernos de una excesiva empatía que pudiera desarmarnos o que pudiera debilitarnos excesivamente, ¿no? La empatía es algo que generalmente goza de buena prensa y de pues buen recibimiento, ¿no? En la opinión pública, pero también un exceso de empatía puede desarticular nuestra capacidad de respuesta, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando yo voy al médico, yo no quiero que la médico empatice extremadamente conmigo hasta el punto de no saber cómo atenderme, ¿no? Yo quiero que pueda mantener un poco esa distancia y esa funcionalidad, ¿no? Entonces también aquí hay un tema con Saturno tan cerca de las luminarias relacionado también con esto, ¿no? De qué modo mi sensibilidad también interviene en el grado de funcionalidad que yo tengo para responder ante lo que emerge a mi alrededor en este mundo, ¿no? Entonces, esta lunación, como todas las lunas nuevas, también enfatiza en la manera en que nos estamos cuidando a nosotras mismas. No olvidemos que la luna siempre tiene que ver con el bienestar. Entonces, creo que tiene que ver con esto también. ¿Qué necesito atender? ¿Qué necesito nutrir en mi zona Piscis? Observad dónde está esa casa de vuestra carta, cuál es esa casa de vuestra carta en la que cae el grado 20 de Piscis, porque ahí es donde estaría naciendo de alguna manera una respuesta a algún tipo de inquietud o algún tipo de necesidad insatisfecha que necesita de algún tipo de atención, ¿no? Esa es una casa de vuestra carta en la que seguramente necesitéis atenderos, porque puede ser una zona que se encuentra ahora mismo un tanto agitada a nivel emocional. También es una zona en la que, por cierto, podríais beneficiaros de tener paciencia, porque Saturno por ahí también normalmente desarrolla una consolidación progresiva en el tiempo, pero que suele ser lenta. Entonces, no penséis que el estado de cosas que tenéis ahora en vuestra zona Piscis va a ser así para siempre. Este es el momento, digamos, de reconocer carencias, limitaciones, obstáculos, frustraciones, ¿no? Es el momento de reconocer todo esto que Saturno en Piscis nos está planteando como un desafío o como un problema. Saturno en esta zona está actuando casi como una examinadora, ¿no? Nos está testeando esa zona para que advirtamos cuál es la realidad dentro de esa zona de experiencia que representa esa casa de nuestra carta astral. Y a partir de ahí nos permitirá progresivamente a lo largo de los próximos años ir trabajando también una consolidación más satisfactoria en esa zona de nuestra carta, ¿no? Entonces, no es un área de nuestra carta en la que tener prisa, porque desde luego las cosas se desarrollan con una organicidad y una lentitud pues casi subacuática en esa zona. Ahora mismo hay mucho acumulado, ¿no? Y vamos a necesitar un tiempo para procesar.
Pero sobre todo es esto, ¿no? Yo también creo que es una lunación que requiere de algún modo de, no solo de paciencia, sino también de un cierto grado de contemplación, ¿no? Podría ser un momento, por ejemplo, muy bueno para hacer algún tipo de actividad que nos saque de la rutina y que nos adentre un poco en aquello que nosotras consideremos especial o eso que es sagrado para nosotras o eso que alienta también nuestro grado de fe en la humanidad. Es una lunación para preguntarnos qué nos inspira y también para tomar contacto con eso, ¿no? Desde ir a pasear a la playa, que es un tema muy pisciano, hasta romper con la rutina para hacer algún tipo de actividad especial, dormir a deshora también si lo necesitamos, eso es un tema súper de Luna en Piscis, es decir, que es un momento para romper un poco con la inercia previa por este sextil de Urano, ¿no? Y abrirnos a algo que nos inspira de una forma un tanto especial. También podría ser un momento, por ejemplo, para entrar en contacto con otro tipo de referentes que nos permitan cambiar nuestra óptica o cambiar nuestra perspectiva en alguna situación que nos viene afectando a nivel emocional muchísimo desde el último año, ¿no? Entonces, es una lunación que se puede llegar a expresar de muchas maneras distintas. Yo sobre todo lo que os diría es esto, ¿no? Que miréis dónde cae esa zona del grado 20 de Piscis en vuestra carta y que intentéis cuidaros y nutriros ahí, escuchando lo que sentís, pero también contemplando de algún modo a esas emociones como si fueran nubes que pasan, ¿no? También hay algo como muy meditativo en esta lunación y podríamos plantearlo también desde aquí, ¿no? Esas emociones que yo siento, que tengo delante, eso que me viene del mundo de ahí fuera, esa parte del mundo que me inunda y que me hace sentir un montón de cosas. ¿Cómo puedo contemplarla con serenidad y con entereza? Para no perderme excesivamente en esos estímulos o en esos altibajos emocionales, ¿no? ¿Cómo puedo contemplar lo que siento con respeto y con calma y con paciencia, casi como si esas emociones fueran precisamente, ¿no? Esas nubes que vemos pasar y que pues ya estén más densas y tupidas, ya sean nubecitas pequeñitas, siempre sabemos que hay un cielo azul radiante detrás, lleno de luz, ¿no? Es una lunación para también comprender, ¿no? Que cualquier estado emocional es transitorio, eso es algo también que nos enseña Piscis, y también para comprender que cualquier estado emocional está aquí para decirnos algo, todas las emociones tienen un mensaje, no hay emociones correctas o incorrectas, las emociones siempre están aquí para decirnos algo y escuchar las emociones puede ser también muy terapéutico en un momento dado, pero tenemos que evitar, digamos, también apegarnos excesivamente a esos estados emocionales que también pues, tienen en su naturaleza ser móviles y fluidos, ¿no? También, por supuesto, con una lunación en Piscis podría ser que tuviéramos sentimientos un tanto encontrados ahora mismo en cuestiones como el autosacrificio, también con Saturno en Piscis, sentirnos absolutas responsables de salvar una situación, sentir también que el peso del mundo recae sobre nuestros hombros, generando un sentimiento de desamparo o un sentimiento de impotencia. Esto también podría ser algo muy característico de este momento, ¿no? O incluso también sentimientos de victimismo, de sentirnos víctimas de circunstancias que no están en nuestro poder de decisión. Y también, por supuesto, temas como el cuidado y la ayuda, que son cuestiones que os comenté en la última lunación que tuvimos en Virgo, continúan estando vigentes, ¿no? Porque sigue siendo este eje de Piscis y Virgo que está muy, muy activo. Entonces, bueno, yo diría que es un momento en el que podríamos beneficiarnos mucho precisamente de observar nuestras emociones con un cierto desapego, que es algo que en principio propone esta combinación también de Urano y planetas en Piscis, ¿no? Y luego, por otro lado, también tenemos enfrente de esta lunación a Lilith, que continúa estando en Virgo. Y además, pues también es interesante que un par de días antes de que se perfeccione este novilunio, precisamente el Sol hace una oposición exacta a Lilith, que es algo que ocurre una vez al año y que en este caso, pues coincide también con el Día de la Mujer, que es curioso, ¿no? Entonces, creo que también esto tiene
pues un lado, ¿no? Es decir, hay una parte de esta lunación que es como más intimista, mucho más de cómo hago yo para gestionar esto que siento, o cómo hago yo para reaccionar ante esto que me están diciendo mis emociones, ¿no? Hay una parte de esta lunación que va por ahí. Hay otra parte que tiene que ver también con necesidades colectivas que han sido desatendidas, o también necesidades colectivas que han condicionado también la calidad de vida de un cierto grupo de personas. Por ejemplo, el Sol en oposición a Lilith tiene mucho que ver también con esa conciencia, ¿no?, del grado de enajenación a nivel social respecto a temáticas que son necesidades imperiosas para ciertos colectivos, ¿no?, que están desatendidos o que quedan excluidos de esa centralidad. El Sol en oposición a Lilith, por tanto, tiene que ver también con esa comprensión de qué es lo que forma parte de las prioridades que tienen foco y que atendemos, y qué es lo que no forma parte, ¿no? Qué es lo que excluimos o lo que dejamos más allá. Piscis tiene mucho que ver precisamente con esto que se desborda y llega al margen. Piscis a veces nos puede llevar a pensar en este mito, ¿no?, que había antes, cuando se pensaba que la Tierra era plana y que el océano pues se caía, ¿no?, cuando llegaba al borde, y que en ese borde pues había monstruos y había cosas que, bueno, se imaginaban un montón de historias súper curiosas, ¿no?, realmente muy creativas. Pues de alguna manera el Sol en Piscis en oposición a Lilith nos lleva también a enfrentar este tipo de fantasías, podríamos decir inquietantes, podríamos decir monstruosas, ¿no? Esas fantasías que a veces nos previenen de realmente navegar más lejos, ¿no? Cuando queremos navegar para descubrir mundo e imaginamos que vamos a encontrar el límite de la misma Tierra, ¿no?, y que en ese límite va a haber monstruos que son peligrosos, pues casi que nos lo pensamos antes de echarnos a la mar. Entonces, obviamente, a día de hoy ya no creo que nadie piense que eso pueda suceder, ¿no?, el encontrar ese límite del mundo, como en el show de Truman, o encontrar esos monstruos al otro lado, ¿no? Pero a nivel metafórico, a nivel interno, sí que esta oposición del Sol y Lilith tiene que ver con ese reconocimiento, ¿no?, de todo eso que nos frena, todo eso que imaginamos terrible, o eso que imaginamos, eso que nos refrena, pero que no tiene cuerpo, ¿no?, que no tiene realidad. Eso es también Lilith, es algo que no tiene cuerpo, ¿no?, que no tiene masa, no es un cuerpo celeste siquiera. Entonces hay algo de esto, ¿no? ¿Cuál es ese monstruo que yo espero encontrar si navego más lejos, ¿no?, si voy más lejos? Entonces es un momento también para reconocer miedos, reparos y sobre todo, ¿no?, resistencias. ¿Qué es lo que genera en mí esa resistencia que me lleva a permanecer en el mismo lugar o a tolerar una y otra vez cosas que no quiero tolerar, ¿no? Lilith es la mujer que abandona el paraíso, ¿no? Entonces, también con el peso que tiene en esta lunación, creo que también habla de esa capacidad que tenemos también las personas de romper con ese espejismo de paraísos que no son tales, paraísos en los que sufrimos, ¿no? Para ir más allá y ser libres, para intentar desarrollar una vida propia más allá de ese condicionante de lo que supuestamente es bueno o supuestamente es beneficioso. Esto a nivel colectivo no voy a entrar porque tiene un montón de lecturas ahora mismo, pero se extendería demasiado esto. Mi intención era hacer simplemente un audio pues más breve, ¿no?, para puntualizar alguna cosa respecto a lo que hablamos ya en el audio anterior de esta lunación. Pero bueno, a nivel personal, pues creo que sí que este es un momento en el que seguramente estemos anhelando ir más allá o anhelando ver más lejos, pero simultáneamente nos puede dar tal vez un poco de miedo transgredir esa línea, ¿no? Precisamente porque imaginamos que cuando crucemos esa línea del descubrimiento vamos a encontrar algo que no sabemos si vamos a ser capaces de gestionar, o algo que podemos imaginar monstruoso, ¿no?, como los monstruos estos marinos que os he comentado. Entonces es un momento para vencer también miedos
Y sobre todo, claro, recordemos que Marte y Urano están en cuadratura, es un momento beligerante, asertivo, un momento de lucha, de reacción, en cierto modo. Especialmente a nivel de cómo podemos hacer una lectura diferente de las cosas, porque tanto Urano como Marte en Acuario tienen un punto muy intelectual también. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de que ante lo que nos hace sentir el mundo o las circunstancias, ante todo esto que se refleja en nuestro interior, pero que viene también de ese mundo externo, ¿no? Piscis es el encuentro entre lo colectivo y lo personal. Entonces, todo eso que en el mundo de ahí fuera se refleja en mi forma de sentirme o en condiciones que yo tengo que atender, tiene también esa cualidad de que forma parte, ¿no?, de una especie de batalla en el imaginario o en el pensamiento, ¿no? La rebeldía no es solamente hacer grandes actos en fin, ¿no? No es solamente una cuestión de realizar cosas, también es una cuestión de cómo pensamos ciertas cosas o cómo gestionamos todo eso que forma parte de nosotras, ¿no? A nivel de pensamiento, a nivel de emociones. Entonces creo que en este caso esta lunación está marcando el inicio de una batalla interna también que se desarrolla también a nivel de sensibilidades y a nivel de imaginarios. Entonces es esto, ¿no? Hay algo que nos diferencia a nivel de sensibilidades a diferentes grupos de personas, o hay algo que nos diferencia a nivel de sueños o a nivel de lo que imaginamos o anhelamos de cara al futuro, y de alguna manera vamos a tener que resolver estas diferencias porque no tenemos otro mundo, tenemos que compartir este. Entonces, bueno, es una lunación interesante que creo que puede liberar, digamos, esas aguas, ¿no? Para llevar el viaje más allá de esos monstruos que habíamos imaginado y que nos habían prevenido de movernos en primer lugar, ¿no? Entonces, bueno, espero que tengáis una feliz luna nueva dentro de lo que cabe, que sea reparadora, que la aprovechéis para atenderos en vuestra zona Piscis. Y bueno, y espero que todas pues, podamos conectar también con aquello que nos inspira, aquello que despierta nuestra fe en la humanidad o que despierta nuestra fe en algo mejor. Creo que es una lunación muy valiosa para conectar también con la compasión humana y también con nuestra capacidad para ver el potencial bueno de las cosas en un mundo que insiste excesivamente en otras direcciones, ¿no? Pero podríamos también pensar que es una lunación que favorece la unión entre las personas, que sobre todo están decididas a hacer de este lugar pues un espacio mejor, ¿no? Así que bueno, espero que venga muy bien para vosotras. Gracias por escucharme como siempre y un abrazo gigante. Hasta luego.